Bienvenido, presidente Correa. La primera pregunta es, ¿cómo diagnosticar la situación actual del Ecuador a un mes prácticamente de declarada la emergencia? Con dos referencias fundamentales. La una es que en el plano económico las medidas no han sido lo suficientemente explicadas y al mismo tiempo se anuncia una medida, se anuncia otra, la siguiente desplaza la anterior y no queda claro cuál es efectivamente la estrategia del gobierno sobre la situación económica. Y por supuesto, la situación sanitaria en su ciudad, presidente, Guayaquil, ya se habla de 6.000 fallecidos en un mes. Eso evidentemente es una catástrofe. ¿Cómo entender esta situación, Rafael Correa? Bueno, gracias Orlando, Washington, Licenia por desafiar la dictadura que vivimos y darme oportunidad en este medio que ha sido, han intentado cerrarlo varias veces los defensores de la libertad de expresión, esa es la hipocresía que vivimos. Y un inmenso abrazo a Pichincha de la patria entera. ¿Cómo yo analizo la situación de catástrofe? Nadie puede ser tan irresponsable en echarle la culpa al gobierno del virus. Pero por favor, esto pasó de una crisis a una catástrofe por culpa del gobierno, por su negligencia, por su queimimportismo, por su ausencia. Tú decías la cifra de muertos, eso es una quincena, Orlando. Hay 5.700 muertos de desfases. Es muy fácil, o sea, no se puede llevar el registro. Ningún país del mundo probablemente lo está haciendo así, ¿no? Directo con pruebas, llevar el registro de muertos por coronavirus, pero se puede estimar, se puede sacar el promedio de defunciones, que en Guaya por mes es de 2.000 defunciones, y ver cuánto es lo que tenemos ahora, suponiendo que todas se están registrando, ¿no? Pues en la primera quincena, es decir, debería haber 1.000 fallecimientos, hay 6.700, 5.700 más. Extrapola eso por una regla de tres simple al mes completo, solo en Guaya tendríamos 11.400 fallecimientos. Guaya es 70% de las muertes a nivel nacional, significa que a nivel nacional tenemos más de 16.000 muertes, que es lo que todos hemos estado diciendo, por Dios, no engañen más a la población. Hace unas horas nos decían que eran 200 muertos y decíamos es imposible, están mintiendo, no nos engañemos, ya no caigan en ese estado de negación. Entonces, esta crisis, que ya es catástrofe, pero catástrofe, yo estoy muy preocupado, profundamente triste, pero también indignado, porque se pudo evitar. Venezuela, ¿te acuerdas que todo lo que hicieron era para no llegar a ser como Venezuela? Venezuela estaba con bloqueo, pero decían que Ecuador era la economía más próspera de la región, pero decían, nos asustaron, que íbamos a quedarnos como Venezuela, bloqueada. Bueno, Venezuela tiene el doble de población y tiene 9 muertos, porque se respetó el aislamiento, porque se llevó comida a las casas, no se dio bonos, con bonos la gente tiene que salir, se tomaron las medidas a tiempo, tenía un sistema de salud socialista sumamente adecuado, la misión Barrio Adentro, donde los médicos van a cada casa a tomar las pruebas, es el país que de largo en América Latina ha tomado más pruebas, más de 200.000 si la memoria no me falla, y es un éxito total en la contención del virus. Aquí se hizo todo lo contrario. En enero ya se sabía los protocolos contra el virus, no se hizo nada. En febrero, se detectó a mediados de febrero la primera sospechosa, se confirmó el caso de coronavirus a finales de febrero, no se hizo nada, por el contrario. Se votaron 12.000 médicos del sistema de salud. Se cortó el convenio, 12.000 profesionales de la salud, entre ellos miles de médicos, o administrativos también, ¿no? Profesionales que pertenecían al sistema de salud. Se cortó el convenio que teníamos con Cuba, 400 médicos cubanos regresaron en diciembre de 2019. Se redujo el presupuesto en salud y la gente aplaudía. Los populistas éramos nosotros porque hacíamos hospitales de 500 camas que ya no se hacen, la ignorancia es atrevida, ¿no? Y los técnicos responsables eran ellos que debilitaban el sistema de salud. Entonces, esta crisis, la peor en la historia del país, la peor en la historia del país, 2016, tuvimos una crisis muy fuerte con el terremoto, la caída de los precios del petróleo, apreciación del dólar, pero fue puntual. Esto va a durar varios meses. Tal vez en el acumulado todavía es mayor lo del 2016, pero aquí lo peor está por venir. Entonces, nos tomó en la peor condición posible. Sin gobierno, un gobierno ausente, un gobierno totalmente desgastado, un gobierno que en complicidad con cierta prensa nos hizo creer que el reparto de la patria era diálogo y el liderazgo era autoritarismo, que nos hizo creer que los estados de emergencia eran malos porque servía para la corrupción, tratando de satanizar todo porque no podían negar nuestras obras. Estamos cosechando lo que se sembró esos 3 años. Defendieron con una complicidad obscena a un gobierno inepto, un gobierno que rompió varias veces la Constitución, que solo se dedicó a perseguir, precisamente por eso lo protegieron, un gobierno que destruyó la democracia, destruyó todo lo construido, el rey Midas al revés, todo lo que tocan lo destruyen, y estamos viendo las consecuencias, un Estado debilitado, con institucionalidad destrozada, los peores al mando de cada función, no los mejores, los que más se someten, los más venales, etc. Entonces nos encontró sin gobierno, nos encontró con un sistema de salud muy debilitado.
y nos encontró con una economía hecha pedazos por el neoliberalismo, por haber abierto las importaciones, la salida de capitales. El año pasado ya decrecimos 0.5%, pero los bancos rompieron récord de utilidades, más de 600 millones. ¿Cómo explican eso? Y sacaron esas utilidades del país. Pero además de esas condiciones ya terribles en que nos agarró esta crisis, no respondieron. Entonces no hubo aislamiento a tiempo. Cuando decretaron estado de emergencia, hicieron el aislamiento sin respaldo de una ciudad como Guayaquil, con 60% de su población autónoma, el taxista, el peluquero, el comerciante informal. Para que esa gente se quede en las casas, tiene que llevarle alimentos a la casa, si no va a salir para alimentar a sus hijos. Entonces no se cumplió el aislamiento, además que se contrajeron varias veces, acuérdate el partido de fútbol, la orden de que no haya espectáculos públicos, después revirtieron la orden. Nos tomó sin pruebas, dijeron que venían 2 millones de pruebas. Fue el primero en apoyar eso como el estado de excepción. Pero 10 días después nos enteramos que no habían dado un centavo más para el estado de excepción y que lo de las pruebas eran mentiras. Un país como Ecuador ya debió tomar por lo menos 100.000 pruebas, que es la clave, aislamiento y pruebas para detectar los contagiados asintomáticos y evitar que se expande ese contagio. Bueno, 100.000 pruebas porque una prueba por cada 200 habitantes más o menos, como lo hizo Corea, como lo hizo China, como lo está haciendo Alemania. Recién creo que vamos por 25.000, si es que es cierto lo que nos dicen, la cuarta parte de lo que ya se debió hacer. Y por último nos encontró con, como te decía, un sistema de salud muy debilitado, los hospitales sin respiradores, sin médicos suficientes, los pocos médicos sin equipos, exponiendo su vida. Es que no hay plata y pagan deuda externa. Entonces todo esto es fruto directo de la inoperancia del gobierno. Yo estoy dispuesto a apoyar al gobierno en todo lo que sea necesario para salvar vidas, para sacar adelante mi patria, pero tampoco voy a ser cómplice con un silencio criminal frente a lo que ha pasado, Orlando. Esta crisis, que se convirtió en catástrofe, es fruto directo de la inoperancia del gobierno. Lastimosamente, lo peor está por venir. Fíjate, no poder conseguir ataúdes. En estado de excepción es como la guerra. Tú puedes requisicionar una empresa, no es que tienes que pedirle permiso. A la empresa voy a decirle, usted me hace municiones para defender la patria, después veo cómo le pago, si es que le pago. ¿Cómo es posible que no hayan podido hacer ataúdes? Que hayan dado cajas de cartón para enterrar a los pobres, porque los ricos sí se enterran en ataúdes. Ayer se cumplieron 4 años del terremoto en Manabí. En pocos segundos, más de 600 muertos. Todos se enterraron con ataúd de identificación. Un entierro digno, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienes, buscas. Si no hay, construyes. Para eso estás en estado de excepción. Ni siquiera poder enterrar a nuestros muertos. Entonces, lamentablemente, pues lo peor está por venir, ¿no? Esto seguirá creciendo por lo que no se hizo las semanas anteriores. Así se haga todo lo necesario en este instante, que no lo están haciendo. Y por el otro lado se nos viene una crisis económica terrible. Terrible por el costo de la pandemia, pero también por una economía que ya estaba en soletas y por la falta de medidas. Lo primero que tenías que hacer era evitar la fuga de capitales. No han controlado absolutamente nada. Se nos fugan miles de millones de capitales para cuando esto quiebre, los banqueros ya tienen su platita pues, en los paraísos fiscales. Prohibieron que el Banco Central financie al gobierno. Lo está financiando en Estados Unidos, en el Reino Unido, en todos lados. Europa, el Banco Central Europeo, el más austero, más rígido del planeta, ya ha echó a la basura el Tratado de Maastricht. Aquí lo prohibieron. Entonces, ellos mismos crearon las condiciones para una crisis y en estos momentos para no tener alternativas para esa crisis. Entonces, yo quisiera decirle al pueblo ecuatoriano, a mi gente, algo diferente. No hay que perder la esperanza, pero estemos preparados, porque lo más duro está por venir. La crisis sanitaria empeorará, esto es una catástrofe ya, y se nos viene una crisis económica terrible, y tenemos un gobierno ausente, yo te diría inepto y corrupto al mando, porque ese pago de deuda externa es porque ellos mismos son tenedores de esa deuda. Expresidente Correa, buenos días. Les saluda Licenia. El gobierno ha tomado algunas disposiciones para supuestamente enfrentar esta situación, como las 2 leyes que ha enviado anoche a la Asamblea Nacional, una denominada ley humanitaria y la otra para ordenar las finanzas públicas. En la una se establecen algunas contribuciones de los ciudadanos, de todos, públicos y privados, que ya no iría a un fondo manejado por el sector privado, sino iría a la cuenta del Tesoro, y en la otra algunas disposiciones en materia de legislación económica. Para hoy se espera la respuesta de los tenedores de bonos al pedido de diferimiento que ha hecho las autoridades económicas de los bonos 2022 al 2030, por el cual además se va a reconocer 50 centavos por cada $1,000 en esos bonos, es decir, vamos a pagar interés sobre interés. Estas medidas sin duda no van a ser suficientes, como usted dice, para enfrentar la crisis económica que se nos viene. ¿Cómo analiza usted estas 2 leyes que han sido enviadas por el presidente de la República y en verdad o no nos van a servir en algo para enfrentar esta situación? La segunda no. De hecho, no he acabado de revisarla, voy por la tercera parte, pero hasta ahora el mayor cambio que veo es que
cambian la posibilidad de incrementar el presupuesto, porque el presupuesto es como su palabra le indica, presuponer, asume ciertas cosas. Si pasa algo distinto, pues tiene que tener cierto grado de flexibilidad, pero con su mentalidad fiscalista austera, reducen esa flexibilidad del 15% al 5%. Es lo más serio que veo hasta ahora. Hay cosas positivas. Por ejemplo, seguros petroleros, lo están estableciendo en la ley. Lo pueden hacer sin ley. Esto lo discutimos en el 2011 en el gobierno y cómo hubiera cambiado mucho las cosas si hubiéramos podido hacerlo. Pero no quiso hacerlo Finanzas, me presentaron un informe negativo y entiendo sus temores. Y entiendo que ahora hagan una ley para respaldarse. ¿Por qué? Porque son carísimos. Si gastas 400, 500 millones de euros petroleros y el precio del petróleo sube, te van a decir ladrón y te mandan preso. Si el precio del petróleo baja y ahorraste por los 400 millones, 4.000 millones, te van a candidatizar al premio Nobel de Economía. Pero ¿quién se arriesga a eso? Eso es, lamentablemente, las consecuencias de todavía estar en una democracia inmadura, sin información. ¿Te imaginas por un instante si en el 2011 se discutió? Le puedes preguntar a mi equipo económico. Yo insistía en contratar seguros petroleros, ellos no querían por ese temor, ¿no? Si gastábamos 400 millones y el 2012 los precios subían. ¿Te imaginas los titulares de los periódicos, no? La banda de Correa, ahí se embolsicaron la plata. Entonces, qué difícil es gobernar en una democracia donde no hay información sino manipulación por parte de cierta prensa. Entonces, incluso veo cosas positivas, pero eso no tiene nada que ver con, por supuesto, también hay la mentalidad centralista, todo devuelven al Ministerio de Finanzas, lo que hacía Semplades, para esa mentalidad contable. Eso sí es muy grave. Eso sí es muy grave, pero me falta revisar toda la ley, pues recién la mandaron ayer de noche. Sí leí la ley de ayuda humanitaria y las cosas, las contradicciones que uno no entiende, ¿no? Lo planteaba y escuchaba a Moreno, pues lo escucho porque ustedes lo pusieron, porque yo no lo aguanto. Es que es un cinismo ya patológico, pero decir que están defendiendo a los deudores, a los que arriendan, a los padres de familia que pagan sus pensiones, cuando en verdad en la parte laboral están diciendo que se arreglen mutuamente, pues empresas y empleados y trabajadores. O sea, es David contra Goliat. O sea, ahí no va a haber acuerdo, va a haber imposición. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Y no interviene. Estos tipos dejan que se les arreglen estas condiciones. De hecho, ya hay muchos trabajadores, muchas empresas que están despidiendo a sus trabajadores. Permiten que se acorte la jornada laboral y los sueldos se ajusten en función, y eso unilateralmente, sin preguntarle a nadie. En otras palabras, pues los que van a cargar el peso de esta crisis son los trabajadores en su mayoría, porque a todos nos va a tocar, menos los bancos que ya tienen asegurado todo afuera, ¿no? Entonces, esto es muy duro. Se puede hacer, nadie es ciego para entender que hay que dar cierta flexibilidad. A una empresa que no vende 3 meses, no le puede decir usted me paga y completo con todos los beneficios de ley, si no ha generado ingresos, porque va a quebrar. Por eso se requería un plan gubernamental de crédito a largo plazo para esas empresas e incluso copago, 40%, 30% de los salarios como se ha hecho en otros países, pero al menos incentivos adecuados. Perfecto. Usted quiere reducir, llegar a un acuerdo con sus trabajadores, te voto o te reduzco el sueldo, perfecto, pero nadie me declara utilidades hasta que hayan ganado lo que estaban ganando originalmente. Tramposamente, el proyecto de ley dice que no se reparta dividendos. No, entonces quiere decir que sí va a haber dividendos. Lo que va a pasar es que no se los reparte 2 años. Por si acaso, esto se puede extender hasta 4 años. Imagínate, 4 años después de la crisis, todavía poder llegar a acuerdos mutuos con los trabajadores, en otras palabras, bajarles el sueldo o votarlos, ¿no? Perfecto. Si quieren eso, y que para flexibilidad, pero que nadie me declare utilidades hasta que el último, los trabajadores, haya ganado lo que estaba ganando. Les faltan esas cosas, esto es una sugerencia muy respetuosa para la Asamblea. Pueden poner eso y les daña toda la estrategia malévola del gobierno, porque nadie quiere boicotear su acción, pero aquí están dando total prioridad al capital antes que el trabajo. Algo similar con los deudores, que se las arreglen bilateralmente con sus grupos de acreedores. Eso va a ser una masacre. Tiene que haber política pública, orden de autoridad democrática, constitucional, para decir, señores, aquí nadie puede ser declarado insolvente, a nadie le puede embargar nada, hasta después de tantos meses, cuando ya hayamos superado la crisis. No, que se arreglen mutuamente. O sea, es poner a pelear a David contra Goliat, y nuevamente es la mentalidad de todo a favor del capital. Y voy a lo último, lo más importante, las contribuciones. Las contribuciones, en el caso personal de salarios, van de 0 a 35%, lo que gana más de $250,000. Pero en el caso de la empresa, solo 5%. Y los que obtuvieron utilidades de más de $1 millón. Les acabo de dar el ejemplo de la guerra. En una economía en guerra, y estamos en guerra, contra la peor emergencia de la historia del país, la patria puede desaparecer, entendamos. Miles de muertos ya existen.
pueden venir miles más. Entonces, no es que yo le estoy preguntando a la empresa que hace ollas de hierro, hágame, no sea malito, las municiones para que los soldados se defiendan. No, se requisiciona esa empresa, me empieza a hacer municiones, después veo cómo le pago, cuándo le pago, etcétera. ¿Ok? Entonces, acá, los bancos han roto récord de utilidades. Lo ético es que carguen con esta dificultad los que han ganado con este gobierno, los que han sido cómplices de este gobierno. Los bancos ganaron más de 600 millones el año pasado en una economía en recesión. Se puede, de acuerdo al estado de excepción, anticipar impuestos. Anticípele 4 años de impuestos y le captan todas las utilidades, 600 millones. Y por último, se le dice crédito tributario. En el futuro, poco a poco, no me deja de pagar cierto porcentaje de impuestos hasta que recupere tu utilidades, pero necesitamos ahora el financiamiento. Entonces, realmente no entiendo. Yo creo que todos debemos contribuir por la crisis, así sea 20 centavos, $1. Pero lo que indigna a la gente, y con toda razón, es la asimetría. A los trabajadores sí les cobran desde el que gana $500. A las utilidades, imagínate, remuneración del capital es lo que no se requiere. No es fruto de tu trabajo, sino de tu capital, de tu acumulación, tal vez herencia. Solo si pagas, si recibes más de $1 millón vas a pagar, pero si recibas 1.000 millones, 5%. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está muy mal diseñado y nuevamente se ve quiénes nos gobiernan. No los representantes de la gente, no los representantes de los trabajadores, no los representantes de los seres humanos, sino los representantes del gran capital. Economista Correa, estamos asistiendo a una suerte de estado de indefensión, puesto que los operadores de justicia están prohibidos de actuar. Se presentan acciones de protección, evidentemente se seguirán produciendo despidos de empleados públicos, de empleados privados. Se va a continuar con esta renegociación de la deuda externa cuando todo el mundo aconseja que se deje de pagar la deuda. Y si es que no hay operadores de justicia, evidentemente en estado de emergencia, el gobierno va a poder hacer lo que sea y lo que quiera. Le pregunto, ¿es dable que un estado de emergencia y en una situación tan crítica que vive el país, los ecuatorianos quedemos en semejante estado de indefensión? El estado de excepción no significa estado de indefensión ni estado inconstitucional. El estado de excepción debe estar dentro del marco constitucional. Pero hay que hacer un paréntesis, estoy involucrado, pero es para ilustrar. Entonces, ¿cómo puedes entender que se hayan prohibido hasta las acciones de amparo constitucional, de protección, las cosas más elementales para las garantías constitucionales, pero sí se haya hecho la audiencia del caso mal llamado soborno, que en verdad es un bochorno, y pasará a la historia como un bochorno, para condenarnos ilegalmente, ¿no? sin que se haya cometido ningún delito, porque no existen sobornos, y si hubieran existido, ¿yo qué rayo tengo que hacer? Pero ni siquiera existen sobornos. ¿Cómo puedes entenderlo? Entonces tú ves la mala fe de esta gente. ¿Sus prioridades dónde están? La de la Romo, la de la fiscal Salazar, la del propio Moreno, Sonejorce que se reunió con los jueces, ¿no? No importa que se mueran miles de personas. Lo importante es impedir que Correa nos gane las próximas elecciones. Entonces están tan apresurados para tener una sentencia firme antes de las elecciones del 2021, que uno me pueda inscribir como candidato. Entonces, ¿cómo entiendes que hay 2.000 causas represadas, que no se entienden ni las más elementales garantías constitucionales, pero sí se siguió adelante con el caso bochorno? O sea, más claro no puede estar. No es por mí, por favor, ecuatorianos, pichinchanos, quiteñas. Por la patria, estas cosas no pueden suceder, son demasiado descaradas, demasiado evidentes. Que se haga una audiencia en plena emergencia, la peor emergencia de la historia del país, en estado de excepción, en cuarentena, para condenar a Correa y que no pueda ser candidato. No puede ser, no pueden darse estas cosas. No te diría un Estado de Derecho, un Estado con seres humanos, con algo de elemental ética, moral. Entonces, creo que te he contestado tu pregunta. O sea, no hay razón para que se interrumpan las garantías constitucionales. Están votando empleados públicos exactamente lo que recomiendan los adalides del neoliberalismo, los heraldos del neoliberalismo como el Banco Mundial. El Banco Mundial acaba de sacar un informe diciendo no hay que despedir empleados públicos. Cuando tú despides un empleado público, no es que el Estado ahorra $1.000, la economía pierde mucho más de $1.000, porque con esos $1.000 ese empleado público compraba en la tienda de esquina, el tendero de la esquina con eso pagaba su arriendo, el dueño de la casa del tendero iba y compraba pan, el panadero con eso compraba trigo, el del trigo pagaba al molino, qué sé yo, y se reactiva la economía. Esto es tremendamente recesivo. Pero como si fuera esto poco, es criminal, pues, despedir en estas circunstancias empleados públicos o privados, en un país que ni siquiera tiene un seguro de desempleo. Nosotros iniciamos el seguro de desempleo
el 2016, 2015, que están utilizándolo ahora, pero todavía es tremendamente limitado. Hay que tener 24 aportaciones o algo más al IES. Es para los afiliados al IES, solo 30% de la fuerza laboral está afiliada al IES. Entonces, bueno, los empleados públicos estarían cubiertos por esto, pero en países donde todavía el seguro de desempleo es tan incipiente, porque en Estados Unidos cuando votan trabajadores, el pequeño detalle que se les olvide es que allá hay tremendo seguro de desempleo, lo mismo en Europa, acá no los hay, ¿no? Son magros todavía, son muy incipientes. Entonces es criminal, por favor. El Estado para eso está, para en estos momentos de crisis no desamparar a su gente, hacer un esfuerzo mayor con mucha iniciativa, por ejemplo, dejar pagar deuda y mantener esos empleados públicos y después, si hay que hacer un reajuste, etcétera, lo haremos cuando ya pase la crisis. Pero en estos momentos es botarlos a la miseria, botarlos a la desesperación, botarlos a una crisis humanitaria que puede provocar incluso una crisis en todos los sentidos, incluso una crisis democrática, que la gente ya desobedezca, que haya violencia, etcétera. Y tú ves también, por favor, los que me escuchan, perdónenme mi apasionamiento, ustedes saben que soy apasionado, pero más aún en estas circunstancias, también esa mezcla de dolor, indignación. Lo que nos hacen pasar como normal es intolerable. ¿Por qué se paga deuda externa y se atrasan salarios? Es que así tiene que ser, así no tiene que ser. Es una elección política. Depende de quién esté en el gobierno, pues los tenedores de bonos o los representantes de los trabajadores de las grandes mayorías. Porque el uno se llama remuneración al capital, pagar los bonos. El otro remuneración al trabajo. ¿Dónde está la ciencia, la ley física que me dice que el capital tiene prioridad sobre el trabajo? Por el contrario, la ética, la moral, el progresismo te dice que el trabajo humano tiene prioridad sobre el capital. El ser humano tiene prioridad sobre todo lo demás. Pero no hay problema en pagar a tiempo 324 millones en deuda externa y decirle a los maestros esperen nomás 15 días y miren cómo se les arregla. O votar gente porque dicen ya no les podemos pagar su salario. Es como las elecciones. No hay problema en hablar que se suspendan las elecciones que vienen un año después para ahorrar disque 145 millones de dólares en un país democrático. Pero no pagar deuda externa, eso ni hablemos, correr un populista. No hay razón de eso. Son las prioridades que tienen quienes no gobiernan, que son los mismos tenedores de bonos. Cuando se sepa quiénes tienen esos bonos, que los compraron con descuento en el mercado, los compraron al 30%, es decir, los compraron a $30 para ganar $100, hicieron el negocio de su vida, son los mismos ecuatorianos y son los mismos banqueros, como lamentablemente siempre ha ocurrido. Entonces, no hay nada que justifique que se haya pagado deuda externa postergando necesidades urgentes. Por el contrario, el mundo entero, Fondo Monetario, Banco Mundial, Vaticano, está clamando, muchos organismos internacionales, CELAC, yo soy miembro del director de CELAC, Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, estamos liderando iniciativas a nivel mundial para la condonación de la deuda externa latinoamericana. No hay nada que justifique que se haya privilegiado el pago de la deuda a pago de salarios y otros gastos emergentes, equipamiento de hospitales, etcétera. Y que se esté votando servidores públicos en esta crisis, solo tiene una palabra: crimen. Es realmente criminal. Presidente, antes de anoche el presidente Lenín Moreno salió en cadena nacional a justificar algunas acciones y además a explicar que no estaba escondido. Aprovechó la ocasión para mencionar que él no va a utilizar las sabatinas, que las sabatinas sirvieron para una cantidad de cosas que él mencionó ahí. Yo le quisiera preguntar, para que nuestra memoria también se refrescara, ¿cuántas veces Lenín Moreno le dijo a usted que no se hicieran sabatinas, que las sabatinas no servían para eso? ¿Hasta dónde esa relación política ahora se devela más bien como una cosa muy rara que se explica por lo que él dice o por la realidad? ¿Cómo fue esa relación? ¿Me escucha Orlando? Porque se fue un poco el audio. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos nosotros, sí. Perfectamente. Pero Orlando, no perdamos tiempo. Estamos ante un enfermo. O sea, nadie puede ser tan cínico en un estado sano. El tipo está enfermo, es patológico. No podemos tener un hipócrita de esa naturaleza y considerar que es una persona sana. El tipo tiene un desequilibrio psicológico, psiquiátrico incluso, porque ya miente demasiado. O sea, resulta que en los 10 años todo ha sido corrupción. ¿Dónde estaba él? En el caso Balda, sacaron un perito diciendo que tenemos una policía política. El caso Balda fue en 2012. ¿Tú crees que no va a conocer una policía política el vicepresidente? Ahora, en el caso Bochorno, nos acusaron de tener una estructura criminal, también 2012, 2016. ¿Tú crees que el vicepresidente del 2012 no se va a dar cuenta de una estructura criminal? Entonces son cosas que no resisten el menor análisis. Se les dice la verdad. No son 60.000 millones de deudas, solo eran 38.000, el resto ahora son 55.000 y usted fue el que se endeudó. Y los 60.000 millones en deudas, y es un mentiroso patológico. Sobre las sabatinas, que es irrelevante, este tipo no tiene ninguna importancia, no hay que contestarle, pero ya que me preguntas y para los oyentes,
¿no? Él dio más de 30 sabatinas. No solo que nunca dijo nada y era el principal cheerleader de la sabatina, ¿no? Sino que es un ejercicio democrático. Por supuesto, más de 500 sabatinas, 2000 horas o más de conversación con nuestro pueblo, siempre puede haber un exceso, algo de más, pero fue un ejercicio pedagógico muy importante para la democracia, ¿no? Nunca dijo nada, siempre siempre aplaudió rabiosamente la sabatina y dio más de 30 él mismo. Pero estamos ante un tipo enfermo, o sea, que es capaz de cualquier cosa, es capaz de decirte la peor mentira sin sonrojarse. Expresidente Correa, el ministro de Finanzas dijo que el Ecuador es el país de los 5. No tenemos espacio fiscal, no tenemos ahorros, no tenemos reservas internacionales, no tenemos acceso a los mercados internacionales y no podemos expandir el crédito si no llegan los dólares. En una comparecencia a la Asamblea, el mismo ministro señaló que por esta situación, estos 5 nos, vamos a dejar de recibir 7.000 millones de dólares y que el costo de la crisis sanitaria, que todavía no ha terminado, pero ya tienen ellos el costo, de superar los 4.000 millones de dólares. Con este panorama, ¿qué medidas adicionales a las que ya se han anunciado cree usted que se van a tomar o recomendaría que se tomen? Faltó un no. No tenemos gobierno. Que no se hizo lo que se tenía que hacer y no se está haciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, reasignando gasto público se pueden mover, y lo permite el estado de excepción, mover de cualquier sector, salvo educación. Calculamos con un grupo de economistas progresistas cerca de 2.500 millones de dólares, ¿ya? Dejando de pagar lo que es falta de deuda externa, como lo recomiendan todos los organismos internacionales. Como es evidente, no se trata de estafar a nadie, se trata de un evidente motivo de fuerza mayor, la más grande emergencia que enfrenta la humanidad entera en el último siglo, y Ecuador para mí en toda su historia, ¿ya? Si se debe pagar deuda externa son 4.000 millones que se ahorran. Si se revierten las normas estúpidas que hicieron con el Banco Central, bancos centrales que están financiando al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Reino Unido, al gobierno, a los países europeos, el Banco Central Europeo, aquí lo prohibieron, que el Banco Central financie al gobierno. Eso no tiene lógica, no tiene concierto, no tiene nada. Por ahí los economistas ortodoxos dicen que la cobertura de los activos líquidos, es decir, lo que está disponible para, si retiran depósitos del Banco Central, solo son 27%. Pero se le olvida decir que la gran mayoría de depósitos son del propio sector público, pues solo liderar el sector público, es decir, nadie me retira $1 para que esta plata se movilice para financiar al gobierno. Es como un banco, ¿ok? Hay gente que deposita y se coloca crédito. La confianza del banco es que no todo el mundo va a retirar al mismo tiempo, si no hay para crédito y quiebra el banco. Pero si todo eso que están depositando es el propio sector público, hay gente del propio sector público, con liderazgo, con autoridad, con estado de excepción, se le dice, nadie me retira un peso para que esto sirva como crédito para financiarnos esto y esto, ¿no? Prohibieron el crédito del Banco Central. Hay 2.500 millones. Por ejemplo, este tipo dice que no tienen reservas. Lea la introducción de la ley que mandaron ayer, urgente, ayuda humanitaria. Dicen que han estabilizado la reserva. O sea, son unos mentirosos. Vea la estadística de reserva, que por aquí la tengo, ¿eh? Cómo crecieron con nosotros las reservas. Dicen que no hay ahorro, porque para ellos, ahorro es tener plata bajo el colchón. Confunden ahorro con liquidez. En nuestro gobierno se duplicó el ahorro. Ahora, gracias a eso, tienen hidroeléctricas que le están ahorrando 1.000 millones anuales. Tienen repotenciar la refinería Esmeralda que ahorra 300 millones. Tienen el campo Tiputine que les da cerca de 800 millones. Están recibiendo más de 2.000 millones que yo nunca tuve. El país que yo recibí fue un país con apagones, ya se olvidaron. Imagínense en este momento si hubiéramos tenido apagones con la gente en cuarentena. Fue un país sin hospitales. Imagínense Guayaquil, sin el hospital del Guasmo, Monte Sinaí, Los Ceibos. Entonces están en mucho mejores condiciones, pero hay ineptitud. Y lo que quieren es cargarle todo a las personas, al sector público, seguir con su agenda neoliberal y que el capital, las grandes utilidades, los tenedores de bonos, pues no solo que salgan enemes, sino que salgan beneficiados. Eso es inaceptable realmente. Economista Correa, evidentemente ante la situación que vive el país se requiere de una salida política, pero al parecer no se escucha su clamor de que se encuentre esa salida política. Las circunstancias estarían obligando a los actores políticos a encontrar esa salida política, pero al parecer no existe voluntad de esos actores políticos. Y aquí cabe lo que el propio presidente dijo hace poco en la cadena, ¿no? Si no ayudas, no estorbes. Y al parecer el presidente y su equipo económico de ministros no está ayudando a superar la crisis. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo motivar a que se encuentre esa salida política?
Si no, nos vamos a la catástrofe, o ya estamos en la catástrofe. Vea, Washington, no quiero ser inmodesto, yo tengo muchas limitaciones, pero desde joven tengo un problema, yo de estudiante de colegio, no sé, tal vez por mayor información, porque me gusta estudiar, veo un poquito, normalmente veo un poquito más lejos que el resto, y me anticipo a tomar decisiones que la gente no entiende, aunque en general en América Latina, en la ceguera latinoamericana, en la ceguera ecuatoriana, en la mediocridad de nuestra política, el tuerto no es rey, es sencillamente loco, porque el resto ni lo entiende. Entonces acuérdese, cuando empezaron a jugar con el país, a desinstitucionalizarlo, cuando querían y votaron a Jorge Glass, yo le dije, un proceso de inestabilidad como en el 99 cuando votaron ilegalmente a Abdalá Bucaram, porque lejos de lo que yo pienso de Abdalá Bucaram, su salida fue ilegal. Pusieron a Alarcón, presidente interino. Bueno, en 3 años tenemos 3 vicepresidentes. Imagínense si Jorge Glass siguiera en la vicepresidencia. Él dirigió la emergencia de Manabí. Ahora tenemos un muchacho de buena cuna que no sabe dónde está parado y está haciendo campaña electoral. Entonces, luego, pues con el 7 veces sí, están desinstitucionalizando al país, están debilitando la capacidad del Estado. Cuando votaron a la basura el programa que ganó en las urnas, están haciendo un daño a todos nosotros. Hoy estamos llorando lágrimas de sangre por lo que se sembró esos 3 años. Acuérdense el dinero electrónico. ¿Cómo nos hace falta en este momento el dinero electrónico? Hubiéramos mandado vía dinero electrónico el bono que quieren dar, sin mover a nadie, ya a los diferentes hogares, a todos los que tienen un teléfono celular, y ellos podrían hacer sus compras de manera segura, incluso también pagándole, obviamente, pagando electrónicamente en la tienda, ¿no? Sin contacto con el tendero. Entonces, hemos visto un poquito más lejos, y eso se ha aprovechado una prensa, como dicen los jóvenes, atrasapueblo, una clase política mediocre, para desinformar siempre, ¿no? Entonces, hace 3 semanas, en octubre, dije, ya el gobierno está técnicamente muerto, de un paso al costado. Para no darle la razón a Correa, lo siguieron sosteniendo, hubo 11 muertos, 1.300 detenidos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, prefirieron ese altísimo costo humano, pero no darle la razón a Correa y lo mantuvieron artificialmente con vida a este gobierno. Y ahora lloramos lágrimas de sangre. Hace 3 semanas, yo fui el primero, el 16 de marzo, grabé un video, cuando sacaron el estado de excepción, tardío, pero lo sacaron, dije, este gobierno nos ha perseguido criminalmente, pero es el momento de la unidad y la autoridad, porque entiendo muy bien que en crisis se requiere autoridad, unidad de mando, hay que respaldarlo, pero 10 días después renuncia al ministro de Salud diciendo que no le han dado un centavo. Luego se sabe que era mentira, que venían 2 millones de pruebas. Luego nos dicen que no hay plata para respiradores, para médicos, pero pagan deuda externa. ¿Qué más hay que esperar? O sea, no soy tonto, o sea, yo no me puedo engañar, no puedo ser irresponsable, no me interesa mi futuro político, nunca he entendido qué es eso. Me interesa decirle la verdad a mi gente, sacar a mi gente de su desarrollo, salvar vidas. Y vamos directo al precipicio. Por eso dije hace 3 semanas, el gobierno tiene que dar un paso al costado. Ya estamos en una catástrofe, pero va a ser mucho peor esa catástrofe. Correa desestabilizando, que loco. Hoy muchas voces dicen lo mismo. Ir a muerte cruzada es una locura. Es lo que más nos conviene políticamente. Porque habría que convocar elecciones en 7 días y si no lo hacen sería dictadura. Y yo puedo participar y les gano las elecciones. Políticamente es lo que más nos conviene. Si tanto lío que están haciendo con la audiencia en plena crisis es para evitar que participen en elecciones. Pero sería irresponsable hacer muerte cruzada en estos momentos, llamar a elecciones en las condiciones que está el país, víctima de tremenda pandemia. La forma constitucional, no traumática, para tener gobierno, alguien que lidere, es que este señor y su vicepresidente renuncien y eligen la asamblea de una terna que puede ser de consenso y pongan el peor anticorreísta, no me importa, ¿no? Con tal de que atienda la crisis sanitaria. La crisis económica es un poco diferente, porque eso sí está marcado por la ideología, ¿no? ¿Quién paga la crisis? ¿El gran capital o los seres humanos y todas esas cosas? Pero en la parte sanitaria es demasiado evidente lo que hay que hacer: aislamiento, cajas de alimentos con las Fuerzas Armadas, los diferentes hogares, pero millones de cajas de alimentos, las pruebas, decenas de miles de pruebas, equipar los hospitales, mandar los aviones de la FAE a China, Rusia, Argentina, que produce respiradores para traer respiradores, capacitar médicos que están desempleados pagándole el triple por lo que arriesgan para que puedan manejar esos respiradores, salvar vidas. Estoy dispuesto a apoyar al peor anticorreísta para que dirija esto que es la peor crisis de la historia. El tiempo, yo quise estar equivocado, el tiempo me ha dado con creces la razón y yo no veo otra salida, ¿no? Que esto se haga a un lado para que sean reemplazados constitucionalmente por alguien de consenso nacional que pueda dirigir al país en esta grave crisis. Paradójicamente, la persona más capaz la tiene presa más de 2 años sin una prueba en su contra.
Otra persona con experiencia como yo me tienen impedido regresar al país. Estamos cosechando lo que hemos sembrado por los sabidos, los que interpretan la política como aniquilar a mi enemigo, porque yo soy sabido, cuando tengo el poder, sí abusar de él, ¿no? Y decir todo lo contrario. Entonces, pero no le veo más salida al país o vamos directo al precipicio. Presidente, no quiero dejar de mencionar la noticia de hace una semana de la sentencia por el caso Bochornos, que pues, efectivamente hay que mencionarlo por todo lo que ya sabemos y por todo lo que se ha fraguado y forjado en ese proceso, a pesar de todo lo que ya sabemos que se ha montado incluso mediáticamente. Esa sentencia obviamente apunta, como usted ha mencionado y otras personas han dicho, a que no participe políticamente y electoralmente en las próximas elecciones, apunta a desfigurar el proceso político de la Revolución Ciudadana, obviamente, pero también le planteo, en la misma lógica y en la misma intensidad han salido algunas denuncias, como por ejemplo la de un portal denominado Periodismo de Investigación, donde se involucraría al padre del actual secretario del gabinete, Juan Sebastián Roldán, que también es embajador en España. Este tipo de cosas, lo que nos pasa, evidentemente, todo el aparataje mediático, la crisis sanitaria, la crisis económica, está ocultando casos de corrupción como de esta dimensión que se plantea en este portal, el caso INAPapers. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿A qué se acude? Porque tenemos una fiscal que ya sabemos cómo actúa, una corte que ya sabemos cómo actúa, y los medios que sabemos que están cohabitando muchas de las políticas de encubrimiento de casos como estos. Y no viene precisamente de un portal correísta, no ha salido por Pichincha Universal, no ha salido por Telesur, ha salido por un portal que ya sabemos de quién es y quién lo financia. ¿Cómo entender esta situación, presidente, en el marco incluso de la sentencia de la semana pasada? Porque el mundo está al revés, Ecuador está al revés. Resulta que los honestos jamás van a encontrar 20 centavos mal habidos, ni de Jorge ni de mí, lo han revisado por todos lados, cuántas cosas han inventado que cuenten Aruba en el Vaticano, siempre se las han derrumbado, son mentiras, que compré una casa en efectivo y tonterías similares, ¿ya? Entonces, los honestos estamos perseguidos, y los corruptos, pero corrupción a gran escala, corrupción que no entra en el país, con cuentas offshore, paraísos fiscales, los detenedores de deuda. No les importa matar gente con tal de llenarse los bolsillos, pero mal uso de helicópteros, el caso GEA, los negociados, la entrega de los hospitales. ¿Por qué estaba tan debilitado el sistema de salud? Porque le repartieron hospitales a los Bucarán, a los asambleístas para comprar votos. Está podrida el país, la política, por la corrupción. Eso sí, deliberada de estos sinvergüenzas. En mi gobierno, en 10 años, ¿cómo no va a haber un caso de corrupción? Si acaso veníamos de un monasterio de monjes de claustro, ¿no? Pero humanamente hicimos lo posible para evitar la corrupción que se puede evitar. ¿Cómo evita la corrupción una cuenta secreta en un paraíso fiscal en Andorra? Para eso tienes que evitar los paraísos fiscales y ahí sí no se dice nada. De hecho, tenemos que el viceministro tiene cuentas en paraísos fiscales, el vicepresidente tiene cuentas en paraísos fiscales y el presidente tiene cuentas en paraísos fiscales. La cuenta INE Investment 100, raya 4, raya 10, 71378, Balboa Ban Panamá, que salió antes de Arroz Verde. Y la fiscal no ha avanzado nada, porque sabe que ahí está la corrupción de Moreno y se le derrumba toda la patraña. Porque la fiscal es una corrupta, como jueces son corruptos, como la prensa es claramente corrupta, cómplice de Moreno. Entonces eso es lo que ha pasado, el mundo al revés. Liderazgo le llamaron autoritarismo y alguna gente convencieron. Y el reparto vulgar de la patria le llamaron diálogo. Resulta que las escuelas del milenio eran malas, las escuelas unidocentes paupérrimas, eso ha sido lo bueno y aplaudieron. Resulta que hacer hospitales de 500 camas ha sido malo. Es suficiente la medicina telemática para cuidar el coronavirus, para ponerte un respirador telemáticamente seguramente. Y despedir 12.000 funcionarios de salud ha sido bueno. Entonces nos pusieron el mundo al revés. De aquí, cuando superemos esto, y lo vamos a superar, cuando regrese el Estado de Derecho, cuando estos tipos tengan que enfrentar a la justicia, tenemos que hacer una gran reflexión. Esto no hubiera podido ser posible sin el engaño permanente de la prensa. Si no resolvemos la cuestión mediática, Ecuador no tendrá democracia. Porque no es que son garantes de la democracia, nos los han robado con esa manipulación, con esa complicidad obscena, con los peores gobiernos, los más corruptos, como en el caso de Moreno. En todo caso, bochorno. Oye, la filtración. Primero, para acabar cualquier discusión, los pichinchanos escépticos, pidan que nos acepten la prueba, pues los archivos verdes del peritaje que se ha hecho internacionalmente. ¿Por qué no aceptan eso? Porque se demuestra que fueron manipulados, esto es una forja, fueron sembrados en la computadora de, ¿cómo se llama esta señora? Laura Terán. Pero no lo hicimos nosotros, lo hizo un peritaje internacional. No aceptaron esa prueba. ¿Te imaginas que yo soy el acusado? Si yo fuera culpable, te estaría temblando, no más pruebas, por favor, para ver si me salvo. No, nosotros somos los que queremos más pruebas
y la fiscal y los jueces corruptos se oponen a esas pruebas. Se opusieron al informe del Consejo Nacional Electoral que dice todas las cuentas están en orden. Se opusieron al informe de SECOP, a recibirlo como prueba, que informa que todos los contratos están en orden, apegados a la ley, revisados por Contraloría, etc. Esto es una gran forja, donde han mezclado todo, gastos perfectamente legales, como que una empresa paga una tarima para inaugurar el centro de salud que construyó, hasta el Fondo de Solidaridad de la Presidencia, de donde presté $6.000. Pero como si esto fuera poco, un día antes de esta cantinflada, este circo de la audiencia de bochornos en plena crisis, se filtran pues miles de documentos. Igualito que con el caso, la publicación de Arroz Verde, demostrando que ha habido colusión entre la secretaria de la Fiscalía y el presidente del tribunal, Iván León. Pero tratando la sentencia, tratando el caso, eso es asociación ilícita, fraude electoral, tráfico de influencia. ¿Dónde están los allanamientos? ¿Dónde están los detenidos? Entonces tenemos una fiscal corrupta que está ahí solo para perseguirnos y para defender a Moreno por todos los medios. Esto no les va a durar a nivel internacional, esto se les va a derrumbar. Pero no va a cambiar a nivel jurídico, porque todo está cooptado. Cambiará cuando cambie el poder político. Por eso le ruego a Pichincha, a la patria entera, saber votar, ¿no? Que regresen esas políticas tan prósperas de 2007, 2017, cuando éramos ejemplo de todo lo bueno, no de todo lo malo. Y ahí hacemos una comisión de la verdad, para que vean quiénes fueron los verdaderos ladrones. Cómo nos han engañado 3 años, diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Diciendo que un ajuste de contratos era sobreprecios, haciendo creer que había corrupción, quitándonos la esperanza, quitándonos la fe en nosotros mismos, haciendo que la gente buena nunca quiera regresar al sector público para exponerse a todas estas infamias. Entonces hacemos una comisión de la verdad para aclarar todo y para que respondan ante la justicia los que por destruir a la Correa no les importó destruir la patria. Expresidente Correa, usted hizo referencia a la prensa en varias ocasiones durante esta entrevista y según su criterio esto no se conoce realmente la dimensión de lo que estamos viviendo debido al encubrimiento que cierto sector de la prensa estaría haciendo, de acuerdo a lo que usted nos señala. ¿Usted cree que esto fue posible por la reforma a la ley de comunicación que se hizo en esta actual administración y por la eliminación de la Superintendencia de la Información y la Comunicación, que en cierta medida le garantizaba al ciudadano el derecho a tener información contrastada, información verificada? Fue agravado, porque si hay instituciones sin voluntad de hacer cumplir la ley está de adorno, y ya la estaban destrozando de hecho. Lo que hicieron fue después pues ya formalizar todos sus abusos, prácticamente eliminando, porque dejaron el cascarón de la ley de comunicación, pero que además no era una ley de medios, era una ley para los derechos de los periodistas, para profesionalización y un largo etcétera. Pero obviamente eso agravó la situación, ¿no? Estamos con un periodismo desatado, mentiroso, obscenamente cómplice del gobierno. Acuérdense lo de la fake news, del Amazonas. Toda la campaña que eran fake news y hasta descubrieron 13 redes correístas con fake news para desestabilizar el gobierno. Y resulta que después la fake news fue de BBC, de EFE, hasta que tuvieron que reconocer que eran verdad los videos. Y pasaron de 200 muertos a 5.700 muertos en 48 horas. Entonces, ¿qué podemos hacer con una prensa así? Por favor, ecuatorianas, no se engañen. Si no resolvemos la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia. No puede haber democracia sin información. Y lo que tenemos es engaño, persecución, manipulación. Esta gente se autodefine como guardianes de la democracia y en realidad nos han robado esa democracia. Se requieren esas leyes. Cuando usted tiene un poder en una democracia, y el poder mediático ellos mismos lo reconocen, un poder inmenso, para mí el más grande, necesita un contrapoder, que no lo hay, o el control social, y eso se llama ley. No quieren nada, quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Y son los grandes culpables de lo que nos ha pasado, porque corruptamente, por defender intereses, pero también porque el vicepresidente es radiodifusor, porque el hijo del Diario Expreso es ministro, porque el hijo de Radio Sucre es secretario de la Comunicación, porque el hijo de Diego Oquendo está en el consulado en Canadá. Entonces, fueron cómplices del peor gobierno de la historia. Esta gente, el mal periodismo, es uno de los grandes culpables de la tragedia nacional. Economista, sería ya la última pregunta prácticamente. ¿Se puede pensar que existirá o puede existir un mínimo de esperanza para que la Asamblea Nacional actúe como corresponde en este momento histórico que vive el país? Pues allí justamente se tiene que debatir las propuestas que envía el Ejecutivo para enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica. ¿Habrá esa posibilidad de tener esperanza todavía? ¿Esperanza en qué sentido, Washington? En el sentido de que la Asamblea
pues adopte las decisiones que convengan para beneficiar al pueblo ecuatoriano, no a los poderes fácticos. Salvo el bloque de Revolución Ciudadana, la Asamblea es igual o peor que el Ejecutivo. O sea, esta crisis nos tomó en un momento de decadencia total. Mira todas las cabezas de las funciones del Estado. Mira a Tamaín en el Consejo de Judicatura, perdón, Consejo Electoral, Maldonado en el Consejo de la Judicatura. Gustavo Yal tenía un doctorado en la Sorbona, pues Maldonado tan solo es pariente político de Moreno. Mira esa Corte Constitucional de lujo que se presta a cualquier cosa, ¿no? Mira a los superintendentes, la superintendente que acaba de aprobar a los bancos repartir dividendos en tremenda crisis. Mira al presidente de la Asamblea Nacional. O sea, un tipo así tan escaso de méritos, ¿cómo va a llegar a ese puesto que no sea por amarre? Y obviamente no hablemos de presidente, vicepresidente, ministros, los Teletubbies, la ministra Romo, una mujer inepta totalmente, con unas ambiciones desbordadas, inepta para la gestión. Entonces nos tomó en un momento de una total decadencia nacional, pero hay que buscar soluciones. Yo tampoco defiendo a la Asamblea, ¿no? Están en una postura de defensa institucional cuando están cosechando lo que sembraron. Por el reparto de hospitales, etcétera, excepto nuestra bancada, pero los Alianza País, por ejemplo, ¿por qué cree que se vendieron tantos asambleístas de Alianza País? Por corrupción, pues les dieron, vaya, vea, pues lo que tiene Quiñones en Guaya, lo que tiene Arteaga en Chone, en Manabí, lo que tiene Vera en Manabí a nivel de deportes, cómo le dieron espacios y tienen a los amigos, a los familiares, a todo el mundo trabajando, ¿ya? Se vendieron al Ejecutivo. Hoy están recogiendo lo que sembraron. Pero hay que ver hacia el futuro, hay que buscar soluciones. Si usted insinúa que, bueno, si aprobar esa ley no lo van a aprobar, tal vez modificarla grandemente, como te decía, poner impuestos mucho más altos al capital y poner esa regla, ¿no? De que, perfecto, usted puede llegar a un acuerdo con sus trabajadores para bajar el sueldo, pero nadie me declara utilidad hasta que ganen el sueldo anterior y se les acabó la fiesta. Pero si lo que está insinuando es destitución del presidente, que hay los causales, el problema es que eso anticipa elecciones, a no ser que se declare una dictadura, que es peor, ¿no? Y no estamos para eso. Lo responsable frente a la ineptitud del gobierno, frente al reconocimiento del propio Moreno, que dice que está escondido porque es vulnerable, porque sus médicos le han recomendado eso, es que renuncie. Y llegamos a un consenso nacional dentro de la Constitución para nombrar una terna donde el primero sea esa persona indicada, nos podemos poner a conversar. Cuando dije Jaime Nebot, muchos se rasgaron las vestiduras. Yo sé lo que es Jaime Nebot, Orlando, pero estamos hablando hasta mayo del próximo año, necesitamos liderazgo. Puede ser Alfredo Palacio, el anterior presidente, que además fue ministro de Salud, es doctor. O sea, puede ser tanta gente, un Ramiro Aguilar, un anticorreísta, alguien que dirija a la patria para no seguir yendo directo al precipicio. Pero para eso se requiere sensibilidad de esta gente, pero esta gente tiene la sensibilidad de un caimán, ¿no? ¿Verdad? De la piel de un caimán. Entonces, que se retiren por lo ineptos que son, por lo ausentes que están, para dar paso a una sucesión constitucional de consenso, con liderazgo, hasta las próximas elecciones, sería hasta mayo del 2021, que viene el próximo gobierno, y repito, para no ir, ya la catástrofe no la vamos a evitar, pero al menos para no continuar directamente un precipicio mucho más profundo. Bueno, estamos entonces con esto agradeciéndole al economista Rafael Correa por haber aceptado este diálogo. Ya son las 8:59.